recordarlo. Ya, ahora sí que estoy grabando. Repito lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el circuito RL, que es uno de los circuitos básicos de análisis transiente, el cual se consiste en una fuente y un resistor y un inductor, los cuales en este caso comienzan desenergizados. Mi interruptor está abierto y yo en algún momento en particular lo voy a cerrar. Uno suele indicar el instante en el cual este cambio ocurre. Y para simplicidad, uno suele identificarlo con tiempo igual 0. Uno dice que en el instante 0, que es como el instante inicial, va a ser el punto de inicio de nuestro análisis. Ahora, ¿por qué vamos a analizar esto? Recordando un poco lo que vimos en la clase pasada. Mi inductor, en estado estable, yo lo puedo considerar como un cortocircuito, que era lo que habíamos hecho cuando habíamos pillado inductores en circuitos de continua, como sería este caso. La fuente B es una fuente de continua. Entonces, yo sé que la corriente en ese caso, cuando esto es un cortocircuito, yo la podría calcular como el voltaje dividido por R. Entonces, si yo graficase la corriente en el tiempo de esto, yo sé que en los estados finales de este circuito, una vez que alcance estado estable, va a tomar un valor de B sobre R. Porque, como les decía, el inductor se va a comportar como un cortocircuito en ese instante. Pero cuando el interruptor está abierto, no hay cómo circule corriente, porque no hay fuente y más encima mi circuito está en serie con un circuito abierto. Entonces yo sé que en un primer intervalo de mi circuito todo esto está en 0. Y este va a ser el tiempo igual 0. Y una vez que yo cambie el interruptor voy a pasar desde este estado a el nuevo estado. Y nuestra pregunta va a ser ¿cómo? Por lo que mencionamos en la clase pasada, el voltaje que yo le estoy aplicando acá se está comportando como un escalón. Pero en este caso la corriente, que es lo que vamos a estar midiendo, la corriente en el inductor en el tiempo, no se podría comportar como un escalón. Y quien nos indica esto es la expresión diferencial para el inductor, lo cual me dice que el voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente en el tiempo. En este caso, si la corriente llegase a cambiar como un escalón, siguiendo ese escalón de voltaje de entrada, la pendiente de algo con forma de escalón, la derivada de esto es infinita. Su d de t es igual a infinito, lo cual se traduciría en este caso en algo infinito multiplicado por L. L es un número finito, por lo tanto eso globalmente es infinito y me da un voltaje en el inductor infinito, lo cual no es posible. Por lo tanto, vamos a tener que analizar esto en un poco más de detalle para averiguar cuál es el fenómeno misterioso que va a dominar esta transición desde un estado de corriente 0 a una corriente de valor B sobre R cuando mi inductor se comporte como un cortocircuito. E idealmente vamos a llegar a una expresión para eso, una expresión algebraica como una expresión en gráfico. Hasta acá, chicos. ¿Vamos bien como con la motivación de lo que estamos haciendo? Sí. Ya, impecable. Ahora, ¿cómo vamos a analizar esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la ecuación diferencial que gobierna este circuito cuando yo tenga mi interruptor cerrado. Entonces vamos a imaginarnos que esto está cerrado y donde todo esto es un único camino puedo plantear una ecuación de Kirchhoff. En este caso puedo plantear una ecuación de Kirchhoff de voltaje, la cual siga el recorrido de esta corriente. Ahora, puedo escribir esta ecuación de dos formas. La primera forma es tal cual como una ecuación diferencial. Yo tengo mi primer elemento que es la fuente de tensión B, eso es una subida. Luego tengo la tensión en R, perdón, arruiné todo, ahí sí. La tensión en R por la convención pasiva tiene esta polaridad. Y su magnitud en este caso es solamente R por I. Y luego tengo la tensión en el inductor.
recuerdo que en el inductor, pese a que mi relación es diferencial, su convención de signos sigue siendo la misma de la convención pasiva. Entonces, si la corriente yo la estoy midiendo en ese sentido, la tensión asociada yo la voy a medir como más en el punto que entra. Y aquí anoto más la expresión para el voltaje en el inductor, la cual, según lo que habíamos anotado antes, era L por dI a dt. Esta es la primera manera de escribir mi ecuación. La segunda manera era escribir el circuito equivalente en el dominio del operador D, que fue lo que habíamos mencionado en la clase pasada. Lo que tenía que hacer yo ahí era transformar mis elementos en elementos de operador D, lo cual realmente se traduce solamente en transformar mis inductores y mis condensadores. Si yo transformaba mi inductor a operador D, en vez de tener un valor L, iba a tener un valor DL, o LD, como queramos verlo. Yo lo voy a poner como LD. Y este valor LD yo lo puedo tratar como una impedancia. Al lado el signo de ohms, así quedamos claros que esto es como una impedancia. Por lo tanto, yo puedo plantear la ecuación siguiendo ese procedimiento. En ese caso, ¿cómo quedaría mi ecuación? Repitiendo el procedimiento, yo tendría una subida D, una caída RI. Ahora no le estoy poniendo el paréntesis T, para que quede más compacto. Y luego, acá viene mi caída del inductor. Entonces, ahora en vez de anotar la expresión diferencial, trato ese LD como si fuera una impedancia y una resistencia. Por lo tanto, acá me va a dar LD, que es la impedancia, por I. En este caso es súper fácil, se nota que las expresiones son absolutamente lo mismo. Si yo reemplazo esta D por la derivada, quedo exactamente con la misma expresión de arriba. ¿Ya? Para estos circuitos tan compactos, a veces no se justifica hacer el operador D. ¿Ya? Pero de todas maneras recuerden que es una estrategia válida. Y cuando tengamos circuitos más complejos y en particular empecemos a trabajar con segundo orden, esto sí nos va a ayudar mucho. Por la clase de hoy, eso sí, vamos a ignorarlo. Y vamos a seguir trabajando con la primera ecuación. Ya. Ahora, desde lo que nosotros conocemos por haber dado el curso de ecuaciones diferenciales, sabemos de que esto de acá arriba es una ecuación diferencial. Consulta, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? Porque las ecuaciones diferenciales tienen nombre. Y este tiene un nombre bien particular. O si no saben el nombre completo, díganme parte del nombre, porque diferentes cualidades le dan diferentes como nombres y apellidos. Es lineal, Es lineal, ¿cierto? de primer orden. Lineal de primer orden. Y nos falta una más. ¿Edo? Edo significa una ecuación diferencial ordinaria, porque hay una pura derivada, así que eso está correcto. Pero no es lo que estaba buscando. Ya, lo que falta es que es no homogéneo, ¿ya? ¿Qué es lo que caracteriza una ecuación que es lineal? En este caso, es que va a tener la forma an por la derivada enésima de tn de mi variable x más el término menos 1 de n menos 1 de tn menos 1 más bla 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 hasta el A1 derivada de primer orden más A0 y el término sin derivar. Esto era x mi variable. Cualquier ecuación diferencial que siga esa forma es conocida como una ecuación lineal. Ahora, el orden está dado por el coeficiente más alto que yo veo. En este caso, el más alto que yo veo es una derivada de primer orden. Por lo tanto, yo lo único que tengo es desde aquí hasta hacia allá. Entonces, esto sería mi ecuación de primer orden. Y, finalmente, uno dice que es no homogénea porque esto está igualado a algo que es distinto de cero. Acá hay un K por darle un nombre.
el cual es distinto de 0. Ese es el nombre completo de mi ecuación. Y observación importante, los circuitos RL, como este, que es resistor inductor, o RC, que sería resistor condensador, suelen ser llamados también como circuitos de primer orden. Porque en general la ecuación diferencial que yo voy a tener de un circuito es del orden igual a la cantidad de elementos que almacenan energía que yo tengo en ese circuito que no pueda sumar. Acá podría poner dos inductores en serie y no por eso va a ser una de segundo orden. Si los tengo en serie los puedo sumar y se transforman en un único inductor. Entonces el orden de mi circuito está asociado a la cantidad de elementos que almacenan energía que yo no puedo reducir. Entonces un circuito RL o RC va a ser de primer orden. Y después cuando hablemos de segundo orden vamos a hablar del circuito RLC. El cual evidentemente siempre es de segundo orden o mayor porque el L y el C no los puedo sumar entre sí porque son elementos absolutamente distintos. Ahora, todo esto no podemos olvidar de momento. ¿Por qué hago énfasis en eso? Para que nos intentemos acordar un poco sobre cómo se resolvían este tipo de ecuaciones. Y si recuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales, esto era uno de los casos más fáciles posibles. La ecuación lineal de orden cualquiera era particularmente simple de resolver. Y a eso nos vamos a dedicar ahora. Ahora, lo otro importante es que esta no era una ecuación diferencial no homogénea. Y una respuesta no homogénea, o una solución para una ecuación diferencial no homogénea, está compuesta por lo general de dos partes. Y de t, que es la variable que vamos a intentar despejar, que es la variable incógnita en esta ecuación diferencial, va a estar compuesta de dos fracciones. Una que se le llama la parte homogénea, o la respuesta natural del circuito, y otra que se le llama la respuesta particular o la respuesta forzada. ¿Por qué ocurriría algo así? Porque yo la solución de esta ecuación diferencial me la puedo imaginar, tenemos suerte de que el b está a este lado, me la puedo imaginar como 0 más b. Por lo tanto, cualquier expresión en este circuito para i que me dé como respuesta 0 es solucionar la ecuación diferencial, tanto como una expresión que me dé la solución b. Porque yo cuando la sume, la respuesta siempre va a tomar la forma 0 más b. Por lo tanto, cada una de estas son soluciones para una parte particular de mi ecuación diferencial. Entonces vamos a tener que dedicarnos a solucionar esos problemillas. Ahora, vamos a comenzar solucionando la parte homogénea. Para solucionar la parte homogénea, yo escribo la ecuación diferencial que tenemos hasta ahora en forma de una ecuación homogénea. Y una ecuación homogénea tiene la característica de que siempre está igualada a 0. Entonces me quedaría L por dIA de t más R y de t igual 0. Ahora, ¿alguno se acuerda cómo se resolvía esta ecuación diferencial en particular? Que ahora sería una lineal de primer orden y homogénea. ¿No? ¿Variable separable? Sí, se podría hacer por variables separables, creo. Pero nos va a dar un pelito largo. La gracia de las ecuaciones lineales es que todas tienen la misma forma de solución, ¿ya? Y la manera de recordarlo es lo siguiente. No lo voy a hacer directamente en la pizarra, pero imagínense de que paso el término R por I para el otro lado restando. Lo que me estaría diciendo eso es que tengo una función que cuando la tengo derivada tiene la misma forma que al no estar derivada, excepto porque va a haber un cambio de signo y va a haber unos coeficientes entre medio, que sería L, R y S menos que va a pasar cuando reste. Pero fundamentalmente la forma de la función no cambia, lo único que va a diferenciar de I a de t
Y I de t va a ser solamente algún coeficiente, con algún signo. ¿Hay alguna función en particular que haga eso? Yo al derivarla no cambia la forma de la función, solamente cambia el coeficiente que lo acompaña. Euler. Euler, ¿cierto? Entonces, esa es la manera como de acordarse cuál es la solución de esto. Entonces, son de ese tipo de ecuaciones diferenciales donde ya conozco la forma de la respuesta. La respuesta homogénea para una ecuación de primer orden, y de orden superior también, siempre va a tener la forma e elevado a algo por t. Y esto también va acompañado de un coeficiente indeterminado. Esta respuesta, yo sé que es solución de esta ecuación diferencial. Y puedo comprobarlo si lo evalúo, que es lo que vamos a hacer ahora. Déjenme bajar un poquito. Ahora, reemplazo todas mis instancias de I de t por esta función. Lo primero que me va a quedar acá va a ser L, K, A por E elevado a t. Más R, K, E elevado a t. Voy a sacar de acá todo lo que puede eliminar. Voy a eliminar e a la t, porque se repiten ambos términos. Y yo sé que este término es distinto que 0. La función e nunca es 0, excepto tal vez en el menos infinito. El término k también se repite en ambos lados, también lo puedo eliminar. Y quedo con una expresión bien particular que me dice que LA más R es igual a 0. Y donde todo lo que eliminé hasta ahora era distinto de 0, E es distinto de 0, y K está obligado a ser distinto de 0, porque si fuera 0 significa que la solución IH de t siempre es 0. Y eso es lo que se conocía como la respuesta trivial en la ecuación diferencial. Y bueno, siempre esquiva esa solución porque es siempre igual a 0. Esto me da como resultado que A, que sería en este caso el exponente de mi función exponencial, corresponde a menos R sobre L. Por lo tanto, mi función de corriente en su componente homogéneo va a tener el valor K elevado a menos R L T. Y esta va a ser la expresión para mi corriente homogénea, que es una de las dos soluciones de mi ecuación diferencial. Hasta acá, chiquillos. ¿Vamos todos bien? ¿Nadie perdió con el desarrollo de la ecuación diferencial? Ya. Continuamos entonces. Ahora voy a buscar la respuesta forzada o particular de la ecuación diferencial. Lo que hago es ahora escribir la ecuación diferencial tal como la teníamos en el principio, sin hacerla homogénea. Entonces esto me da L por dI de t más R por I igual D. ¿Y cuál es el procedimiento para obtener la respuesta particular o la respuesta forzada? Yo imagino que la respuesta forzada o la respuesta particular va a tener la misma forma que la parte no homogénea de la ecuación, la cual se le suele conocer como la función forzante, que es lo que está acá. Ahora, mi función forzante en este caso corresponde a una variable continua. Por lo tanto, esto también va a ser una variable continua cualquiera. Entonces esto va a ser una función constante. Ya ocupé K arriba, entonces para evitar problema, se le vamos a llamar K0. Y a este le vamos a llamar K1. Por lo general uno usa la letra C para las constantes, pero acá C indica capacitancia, entonces quiero evitar caer en ese problema. Entonces, a esta variable constante
que representa mi función forzante, la he llamado K1. Y donde esto es solución de la ecuación diferencial, si yo lo reemplazo en la expresión que tengo, me va a ayudar a despejar los coeficientes. Ahora, si reemplazo esto, lo primero que voy a tener va a ser L por la derivada de esta función forzante. La derivada de K1, que es una constante, de inmediato la podemos mandar a cero. Mientras el resto lo desarrollo. Aquí vamos a tener R K1 igual B. Y desde acá yo fácilmente puedo despejar cuánto es el valor de K1. El cual consiste en B sobre R. Y con esto podemos escribir lo que se le conoce como la respuesta total, que era la suma de ambas respuestas que hemos obtenido hasta ahora. La misma expresión que había puesto arriba, la respuesta total es I de t igual a la respuesta homogénea más la respuesta particular o forzada. Y todo esto va a tomar la forma de K0 e elevado a menos RLT más K1, que yo ahora sé que vale B sobre R. Esto es una corriente, así que si mi resistencia y mi voltaje están en volts y ohms respectivamente, esto podría medirse en amperes. Y esto, chiquillos, sería la expresión para la corriente en el inductor. Coméntenme, ¿vamos todos bien? ¿No ha surgido alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, esta Pero expresión, dígame. pues, esta respuesta, como tiene un K sub 0, nunca va a ser como un número como tal, siempre va a estar en función de K. Siempre va a estar en función de K como la tenemos ahora. Exactamente, y eso es lo que iba a ir. Esta respuesta no es una única respuesta, donde, como indica el compañero, está en función de K0, esto me da una familia de respuestas que van a resolver esta ecuación diferencial. Esto, para cualquier valor de K0, respondería a la ecuación diferencial que tenía antes. Y si se recuerdan del ramo de ecuaciones diferenciales, esto ocurría siempre. Yo, para pasar de la solución general a la solución particular de mi caso a mano, hay que agregar algo más, que era lo que uno solía llamar la condición de borde, o la condición inicial del circuito. Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar ahora. Tengo que mirar mi circuito y pensar si yo conozco el valor de alguna de las variables de interés, en este caso la corriente, en algún instante de tiempo. Y si podemos utilizar eso como condición inicial. ¿Podemos hacer algo así o no? Ya. La respuesta en este caso es que yo lo que sí sé de la corriente es que en el estado inicial del circuito, es decir, cuando el switch todavía estaba arriba, yo sé que la corriente era cero. ¿Por qué? Porque como está dibujado el circuito, no había ningún tipo de fuente y el inductor estaba en circuito abierto. Por lo tanto, en ese estado, yo sé que la corriente inicial del circuito era cero. Ahora, aquí vamos a entrar a un tema de notación, que es súper importante y les puede salvar la vida en más de alguna ocasión trabajando en este tipo de circuito. Como les decía, antes de cerrar el interruptor, ¿dónde está el puntero? Ahí está. Antes de cerrar el interruptor, es decir, para todo t, antes de 0, porque 0 es el momento que yo cierro el interruptor,
yo sabía que IL de T era 0. La expresión que yo tengo escrita arriba para esta corriente en el inductor, vamos a quitarle el L, solamente le he llamado IDT hasta ahora. La expresión que yo escribí arriba para la corriente en el inductor es válida, pero solamente para T mayor que 0. Ahora, ¿por qué solamente es válida para T mayor que 0? Porque yo planteé la ecuación asumiendo que el switch estaba cerrado. Fue lo primero que dijimos. Porque al estar cerrado yo pude plantear la primera ecuación sobre la cual empezamos a trabajar. Por lo tanto, desde este paso en adelante, yo estuve implicando que T era mayor que 0. Y hay un intervalo que para nosotros es incierto, que es justo el instante en el que se cierra, que para nosotros sería T igual a 0. Fíjense que en ambos casos yo utilicé el mayor o el menor estricto. En el tiempo igual a 0 yo no puedo hablar porque es, desde el punto de vista del circuito, es un intervalo infinitamente chico. Y desde el punto de vista real del análisis, yo no podría caracterizarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el fenómeno del inductor que yo les mencioné antes, que nosotros lo vamos a llamar la condición de continuidad. Que fue algo que mencioné en la clase pasada, pero no le di nombre. ¿Y qué es lo que decía la condición de continuidad? Que era lo que venía asociado a mi relación de voltaje en el inductor, es que nosotros habíamos dicho que la corriente en el inductor no puede cambiar de manera instantánea, porque cualquier cambio instantáneo en la corriente del inductor habíamos dicho que genera voltaje infinito, y eso no podía ser. La condición de continuidad asociada a esto me dice de que yo no puedo tolerar cambios instantáneos de IL de T. Eso implica que IL de T, para no generar voltajes infinitos, tiene que ser continua. Que sea continua, si nos acordamos un poco de cálculo 1, implica que si yo tomo cualquier punto y considero los límites laterales, ambos límites laterales son idénticos. Por lo tanto, en este caso, yo debería poder decir en mi inductor, donde nuestro punto acá de incertidumbre es 0, yo debería poder decir que la corriente en el inductor en 0 menos, que es el borde de la condición que teníamos inicialmente, sería mi estado inicial, la condición límite de mi estado inicial y la condición límite de mi estado, nuevo estado, que es para mayor de 0, que esto sería I sub L en 0 más, tienen que ser iguales por esta condición de continuidad. Esto, chiquillos, es súper importante y es súper importante no confundirlo, ¿ya? Esto es cierto en un inductor para la corriente, por lo que me dice esta expresión. Esto no es cierto en cualquier elemento, ¿ya? Si este circuito no hubiera tenido un inductor y hubiera sido solamente una resistencia, la corriente en una resistencia sí puede cambiar de manera automática y no necesita ser continua. Solamente la corriente en un inductor está obligada a ser continua por la forma diferencial que tiene. Y si hacemos el análogo, podemos decir lo mismo del condensador, pero de su voltaje. Eso lo vamos a ver en la clase de RC. Pero esas van a ser nuestras dos condiciones de continuidad. Corrientes en los inductores y voltajes en los condensadores, los cuales no pueden cambiar de manera automática. Por lo tanto, yo puedo utilizar este valor de I de t igual 0, que habíamos presentado antes, para obtener, en este caso, una condición de borde. Consultas hasta acá, chiquillos. ¿Quedaron todos claros con lo de la condición de continuidad? Sí, profe. No sé cómo escribir más. Cuénteme. No, no, sí, sí, que quedó todo claro. Ahí sí. Déjenme hacer más pizarra para abajo.
Anoto cualquier cuestión ahí abajo y así me aumenta el largo vertical de la hoja. Ya, ¿en alguna consulta o estamos bien? Todo bien, profe. Ya, bacán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta expresión de la condición de continuidad y vamos a anotar ambas expresiones. Vamos a anotar cuánto era I sub L, en este caso solamente la he llamado I, cuánto era su valor en 0 menos, que sería una fracción de segundo antes de cerrar el interruptor. Y en ese momento el interruptor sigue abierto, por lo tanto, tengo que I en 0 menos, esto es 0. Esto yo lo voy a igualar a cuánto vale I en 0 más. Ahora, ¿cuánto vale I en 0 más? Esto no es un número para nosotros es una expresión. Teníamos una expresión presentada para todos los t mayor que 0. Si yo la quiero saber para particular 0 más, tengo que tomar toda esta expresión y evaluarla en ese punto. Entonces esto me va a dar K0 por E elevado a menos RL. T lo reemplazo por 0 más BR. Y si se fijan, yo desde acá puedo calcular cuánto es el valor de K0. E elevado a todo esto es derechamente E elevado a 0. ¿Sí? 0 más lo puedo interpretar igual que un 0. Y E elevado a 0 es lo mismo que cualquier número elevado a 0 y eso es 1. Por lo tanto, puedo tomar todo esto, es decir que esto vale 1. Y con eso podemos decir de inmediato que K0 va a ser igual a menos BR, cuando yo lo pase despejándose el otro lado de la ecuación. Y con todo esto llegué por fin a una solución única y particular de mi circuito, la cual obedece solamente esta condición inicial, la cual sería que I de t es igual a, vamos a anotarlo al revés para que me quede más ordenado el signo negativo, me va a quedar de la forma BR menos el mismo coeficiente BR, pero por E elevado a menos RLT. Y como les decía, si el voltaje está en volts y la resistencia está en ohms, esto se mediría en amperes. Y esta sería mi expresión de corriente para el inductor en este caso. ¿Dudas con cómo utilizar la condición de borde para despejar el valor de K0? Ya. Ahora, observación. En este caso la condición inicial es 0. Y en otros circuitos y en otros casos podría no ser 0. Pero este último paso siempre me va a despejar el valor de esa constante que yo llamé K0 en este caso. Vamos a poder siempre despejar esa constante y evaluarla al final. Ya. Ahora, si tengo esta respuesta, lo que voy a hacer ahora es interpretarla y dibujarla para ver si es que efectivamente satisface el problema que tenían. Porque tenemos que sacarnos la duda si esto que anoté ahora como ecuación efectivamente se comporta como yo esperaría, según la motivación que habíamos hecho al principio de la clase y un poco lo que hablamos en la clase pasada, de si esto de verdad me permite cerrar esa brecha entre los dos estados. Para eso vamos a dibujar nuevamente nuestro gráfico de corriente versus tiempo. Acá va a estar t igual 0. Y vamos a ir viendo qué ocurre con esto. Vamos a dibujar la corriente con rojo. Yo lo que sabía sin haber desarrollado nada es que la corriente para todo t antes de 0 era 0. Entonces veníamos por este camino.
Ahora, imaginémonos que ocurriría para t igual a infinito. Imagínense que t es muy, muy, muy grande. ¿Cuánto sería la corriente según la expresión que acabamos de escribir? B sobre R. Sería solamente b sobre r, ¿cierto? Porque cuando t es infinito, toda esta expresión de acá se hace cero. Porque terminaría con e elevado a menos infinito. Y nosotros sabemos que el límite de eso siempre da cero. Por lo tanto, si yo considero cualquier tiempo lo suficientemente grande, todo este término se va a cero, yo lo desprecio, y la respuesta final es b sobre r. Entonces, vamos a anotar eso acá. Esto va a ser b sobre r. Y yo sé que mi respuesta final del circuito es esta corriente b sobre r. Hasta acá vamos bien. Esto era lo que nosotros teníamos imaginado hasta antes, que era lo que nos habían dicho nuestros estados estables. Que antes de que yo cerrara el switch la corriente era cero, y que después de que yo cerrara el switch y pasara mucho tiempo, mi inductor se iba a comportar como un cortocircuito, no iba a limitar la corriente, y la corriente iba a ser solamente limitada por el resistor. Por lo tanto, la corriente está determinada por el cociente B sobre R. Hasta acá estamos impecables. Y ahora veamos qué ocurre en el intermedio. ¿Cómo cierro esta brecha? Cuando T es 0 por la derecha, yo sé que esta expresión e elevado a no sé cuánto es 1. Por lo tanto, en el primer punto, a la derecha de 0, esto es 0. Así que ahí no ha cambiado nada. Porque si toda esta expresión de e es igual a 1, termino con la expresión br menos br. Y esto sigue la condición de continuidad que había mencionado antes. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? A medida de que t aumenta, esta expresión de e elevado a algo negativo es cada vez menor que 1. Por lo tanto, a br le voy a estar restando fracciones de br que son cada vez más pequeñas. Y el aumento de esto sigue la forma de una función exponencial. Por lo tanto, acá le estoy restando un valor que decrece exponencialmente al valor br. Entonces, partir restándole 1 y lo que le resto va decreciendo de manera exponencial. Así que esto va a tomar esta forma. Porque le estoy restando cada vez algo más chico. Hasta que le resto literalmente 0 y llego al estado estable. Que es este punto que está acá. Y aquí nos damos cuenta que esto logró cerrar esa brecha entre mis dos estados estables. Mi estado estable t igual a 0 y mi estado estable posterior al cual nosotros le decíamos, en este caso, t igual infinito. ¿Dudas, chiquillos, hasta aquí? No, no. Ya. Me alegro que vayamos entendiendo. Entonces, recapitulando. Conocíamos los dos estados estables, desarrollamos la ecuación diferencial y nos dio algo perfectamente adecuado. Nos vincula ambos puntos por medio de esta solución de ecuación diferencial, y la información adicional que nos entregó es que la transición desde un valor hacia el otro es por medio de esta función exponencial. Ahora, lo que quiero hacer a continuación es caracterizar un poco ese tiempo. ¿Por qué? Si yo miro este dibujo, le voy a cambiar de color, este intervalo de tiempo se observa que es finito. Pero cuando yo hablé de el estado estable que viene en la segunda porción del circuito, yo mencioné esto como t igual a infinito. Lo cual no está errado, para t igual a infinito va a estar el estado estable, pero al parecer no es necesario echarlo tan lejos como infinito, porque este intervalo de tiempo acá, como les decía, al parecer sí es finito. Y eso es lo que vamos a intentar caracterizar ahora. Ahora, vamos a caracterizarlo a través de lo que es un infinito práctico, no un infinito teórico. Porque si yo me voy en la profundidad de cálculo, yo sé que la función e elevado a menos algo, e elevado a menos x,
Yo sé que esto siempre es distinto de 0, que es asintótico a 0 cuando x va al infinito. Entonces yo sé que esto se va a achicar y va a querer llegar a 0, pero nunca lo va a hacer. Ahora, desde el punto de vista práctico, yo no necesito que llegue exactamente a 0. Cuando sea un 99,9% de 0, para mí en la práctica significa que la corriente que por ahí circula ya llegó al estado estable. Entonces vamos a intentar caracterizar ese tiempo de estado estable, que sería mi t infinito, pero un infinito, como les mencionaba yo, o un 0 práctico, no uno teórico. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a cambiar un poquito cómo tenemos expresada nuestro resultado. Mi resultado lo voy a reescribir de la forma I de t, vamos a sacar factor común BR, 1 menos E, y lo voy a escribir de la forma menos T dividido por algo. En este caso va a quedar LR. Ahora, ¿por qué yo haría algo así? Si recuerdan, E es una función matemática. Y yo, para poder evaluar una función matemática, lo que sea que yo le coloque como argumento, recuerden de que si esto es una función, lo que sea que está acá arriba que va a ser el x, eso es lo que yo llamo el argumento. O si escribo esta forma f de x, lo que sea que yo coloque acá adentro como x, se le conoce como el argumento de la función. El argumento de mi función e a la x, o de cualquier otra función, tiene que ser adimensional. Yo no puedo poner ahí adentro algo que esté en kilómetros. Ahora, en este caso t es una variable de tiempo, la cual vamos a caracterizar, por ejemplo, en segundos o en alguna otra escala de tiempo. De inmediato se llega a la conclusión de que el denominador de esta expresión también tiene que estar expresado en segundos, porque si no, esto dimensionalmente no sería concordante. Ahora, L dividido R efectivamente se medirá en segundos. Es medio raro pensarlo, porque L se mide en henrios, que es la inductancia, y R se mide en ohms. ¿Por qué henrios partido en ohms tendría dimensión de segundo? ¿Ya? Eso suena un poco extraño, pero es la realidad. Se los iba a dejar de tarea, pero creo que alcanzo a demostrarlo rápidamente. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Tenemos que anotar las expresiones de la relación voltaje-corriente para el inductor y el resistor. En el resistor, la relación es B es igual a R por I. De aquí yo puedo decir de que la resistencia, no sé cómo podría escribirlo, vamos a ponerle que la dimensión asociada a la resistencia, yo la puedo escribir como volts divididos por amperes. Si yo paso la corriente para el otro lado, yo sé que mi voltaje está en volts, mi corriente está en amperes, así que R, que está en ohms, se puede escribir como volt dividido por amperes. Ahora, si hago lo mismo con el inductor, yo tengo que el voltaje es igual a L por dIA de t. En este caso, L, la dimensión asociada a L, es igual a un voltaje dividido por una corriente que está siendo diferenciada respecto al tiempo. Es decir, está dividido en segundos. Esta dimensión yo la podría escribir como volt segundo sobre ampere. Ahora, si tomo ese cociente que le mencioné recién, que era L sobre R, dimensionalmente, yo lo que estaría haciendo es escribiendo volt segundo sobre ampere dividido por volt sobre ampere. Y se me dan los volts, se me dan los amperes, y la única dimensión que me queda son los segundos. Así que efectivamente este cociente L sobre R
tiene unidad de segundos. Y este coeficiente L sobre R, para este circuito en particular, tiene un nombre. Y se le conoce como la constante de tiempo o tau. Voy a borrar todo esto de acá. ¿Dudas, chiquillos, con eso de las dimensiones del cociente L sobre R? Todo bien. Ya, impecable. Entonces, este cociente acá abajo se le llama tau o constante de tiempo. Y esta constante de tiempo nos va a permitir encontrar este infinito real que yo mencionaba. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo ir evaluando en diferentes constantes de tiempo este circuito. ¿Cómo haría yo eso? Puedo hacer un pequeño, más que un gráfico, voy a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla que me diga cuánto es el valor de la corriente en el tiempo cuando el tiempo toma diferentes valores. Primero vamos a evaluarlo cuando el tiempo es exactamente igual a tau. Si yo tomo esta expresión y la evalúo cuando t es igual a tau, de manera rápida, yo puedo cambiar esto de acá abajo y escribir derechamente que es tau. Si t valiera lo mismo que tau, exactamente lo mismo que tau, este cociente es menos 1. Y yo puedo calcular rápidamente con mi calculadora cuánto me daría eso. En este caso sería 1 menos exponencial elevado a la menos 1. Y eso tiene el valor de, déjenme poner el color negro, 0,632 por BR. Lo que evalué fue lo que está entre paréntesis, 1 menos eso, y después lo multipliqué por BR. Ahora, ¿qué pasa si el interior fuera 2 tau? ¿Qué pasa si t es igual a 2 tau? Bueno, lo que ocurriría entonces es que el cociente sería 2 tau sobre tau, me quedaría e elevado a menos 2. Y puedo evaluar eso. Y esto me da 0,864 BR. ¿Cómo empiezo a interpretar esto? En un tau, la corriente alcanzó el 63% de su valor final. En 2 tau, mi corriente alcanzó el 86% del valor final. Y repito para 3 tau, repito para 4 tau, y repito para 5 tau. Esto es 0,95. 0,98. 0,98 y 5 tau, 0,99. 0,99. Y este último, chiquillos, es el que nosotros decimos, esto es suficiente para nosotros. Yo cuando yo llego a 0,99, yo digo, esto para mí es prácticamente VR. Y esto nosotros ya lo consideramos como que esto es estable. Ya se acabó el periodo transiente. Por lo tanto, este intervalo de tiempo, chiquillos, que nosotros intentamos caracterizar arriba, el intervalo de tiempo acá, tiene un valor de 5 tau. Y ese es un resultado súper importante que van a utilizar de aquí hasta que se acabe la carrera. Yo cada vez que entro a un fenómeno transiente, después vamos a ver que cuando tengo un circuito RC, también va a aparecer tau, pero va a tener una expresión distinta, no probablemente no va a depender de la inductancia, va a depender de la capacitancia. Y distintos circuitos, diferentes características. Siempre que entramos a un estado transiente, vamos a tener una expresión, esa expresión va a tener un tau, una constante tiempo, y después de que acontezcan 5 veces la constante tiempo, vamos a estar en resultado del orden del 99% del estado final. Y yo digo, eso es suficiente. Por lo tanto, después de 5 tau, yo digo, mi respuesta se estabilizó.
y dejé atrás ese fenómeno transiente. Y con eso, chiquillos, ya deberían ser los campeones de el fenómeno transiente, por lo menos en un circuito RL. ¿Por qué? Pueden caracterizar el estado inicial, pueden caracterizar el estado final, pueden caracterizar la curva entre ambos puntos por medio de la ecuación diferencial y pueden considerar también la cantidad de tiempo infinito que se demoraron en pasar desde un punto hasta el otro por medio de su curva intermedia exponencial. Eso pues, chiquillos, con eso habríamos visto todo lo que quería ver la clase de hoy. Así que necesito que me digan sus consultas finales. Si quedaron claritos con el procedimiento, el tau y todo eso. Profe, la conclusión era que el estado transiente es de 5 tau. ¿Eso? Sí, tal cual, que el estado transiente es de 5 tau. Ok. Profe, no tiene nada que ver con la materia, pero lo que pasa es que ayer no pude asistir a clase y quería ver si existía la posibilidad de que subiera pronto el video de la clase ayer. De ayer no lo subí, ya lo voy a subir al tiro. Cuando termine esta clase voy a subir al tiro los 2 videos. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Ninguna otra duda, chiquillos? Porque estamos pasados por 5 minutos. Acabo de cachar.